Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar un poco del modelo jerárquico Cisco con subinterfaces en el Básicamente es un modelo sencillo. Ahora muestro el modelo, prácticamente un modelo bastante práctico y la forma en la que está va a ser con un router en una capa de acceso, perdón, una capa de distribución. Esta es la capa de distribución. Ok. Ok. Vamos a seleccionarlo así. Esta es la capa de distribución. Luego tenemos la capa de acceso y finalmente nuestros PCs, nuestros clientes. Inicialmente, pues, la configuración está basada en configurar en modo trunk el área de la capa de distribución y en modo acceso la capa de acceso, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces a esto se le conoce router on stick. Pues al configurar nosotros un stick, existe la, la opción de poder hacer ping a las diferentes VLANs que hemos creado. Por ejemplo, yo aquí tengo lo que es el cliente 192.168.10 y quiero hacer ping a la PC2, que es la 2010. Entonces, si yo ejecuto el ping, pues efectivamente eh, existe ese acceso a lo que es la otra vila. Entonces, para ello, para limitar el acceso, así como pueden ver acá que se limitan el envío de paquetes ICMP, entonces es posible detectar que realmente pues se está bloqueando esa señal. Entonces, para ello es importante recurrir a la configuración de los access list, que básicamente pues van a eh, limitar el paso de esos paquetes a cierto host o a cierto cliente, que en este caso es la 2010. Entonces nosotros al ejecutar, pues guardamos y efectivamente cuando nosotros tratemos de dar el ping, nos debe mostrar este mensaje, que pues básicamente dice que la comunicación administrativa pues está prohibida. Y efectivamente, entonces esa es la parte de mostrar cómo utilizar el access list para limitar el envío de paquetes. Para ello tenemos cierta teoría, ciertos conceptos que es importante analizarlos, ¿sí? Eh, Básicamente, pues el router on stick consiste en crear subinterfaces en una sola interfase física de un router y por lo tanto con esa configuración tenemos la posibilidad de utilizar una sola interfase para enrutar los paquetes de varias VLAN que viajan a través de nuestro puerto trunk de un switch conectado a esa interfase. Entonces, ¿qué es un puerto trunk? Lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a adentrarnos en los comandos que se utilizaron para esta configuración. Para ello se el BTP, que es el BTP, pues es un protocolo de Cisco que nos permite tener un switch donde creamos las VLANs y este se encarga de propagarlas a los demás switch que están bajo su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en esta capa de distribución, este es nuestro server y estos dos son nuestros clientes, entonces por lo tanto todos los cambios que yo haga en el server se van a replicar a los otros switch. Ahora bien, bueno, estos fueron los comandos para el server y para el cliente, pues esta palabra server, pues se puede sustituir por la palabra cliente. Eso
va a variar según cómo queramos nosotros diseñar la topología de red. Posterior a ello, ahora sí, vamos a ver qué es el modo trunk, la capa de distribución con la que debemos de configurar. El modo trunk dice que es un enlace que se configura en uno o más puertos de un switch para permitir el paso del tráfico de las distintas VLANs que hemos configurado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto va a permitir que nuestras VLANs puedan transmitir los paquetes a través de estos puertos que vayan a estar conectados entre sí. Por consiguiente, tenemos las VLANs, que son las que debemos crear, que es lo importante de esto, y las VLANs son un segmento lógico más pequeño dentro de una red física cableada. Las diferentes estaciones se combinan de una solución de red independiente de su ubicación, siempre que estén conectadas entre sí en la misma LAN. Entonces, esto nos permite, de cierta manera, segmentar nuestra red. Para este ejemplo, pues utilizamos la VLAN Database con la VLAN 10 para enfermeros y la VLAN 20 para doctores. ¿Esto cómo lo podemos verificar? Bueno, en cualquiera de nuestros switch Ethernet, nosotros podemos poner SH VLAN switch y efectivamente pues aquí podemos ver. Y esto tiene que estar propagado en nuestras demás VLANs. Ok, aquí podemos ver que están. Y bueno, básicamente la red no es complicada de construir. Por último, pues tenemos que configurar nuestro router y para ello tenemos el concepto de las interfaces. Entonces esto se configura en el router y básicamente tenemos que las subinterfaces son sumamente importantes a la hora de poner en marcha la comunicación entre dos o más VLANs. Prácticamente intenta comunicar las VLANs que tengamos. Y para ello, pues, iniciamos una interfase, que es la interfase donde va a estar conectada a nuestra capa de distribución. Por consiguiente, pues, creamos una subinterfase, la ponemos en modo trunk, le agregamos la VLAN que va a permitir ese acceso y lo hacemos lo mismo con la otra subinterfase correspondiente a la otra VLAN. Ahora bien, ¿cómo es la configuración de un access list y qué es un access list? Un access list es un concepto de seguridad informática usado para fomentar la separación de privilegios. Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado objeto dependiendo de ciertos aspectos del proceso que hace el pedido. Entonces aquí, pues aquí es una forma de estar bloqueando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar el access list y podemos bloquear todos los paquetes o en mi caso, como en el ejemplo, que se va directamente al host. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar estos datos? Bueno, básicamente con un SH access list 101 y podemos ver aquí que ha tenido 15 match. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo vuelvo a pinear aquí, este contador debe de aumentar. Y efectivamente, aumenta. Y por último, el modo acceso, que es muy importante, que esto nos permite, pues básicamente, en el modo acceso que exista esa intercomunicación con las VLANs creadas y pues por lo tanto exista la comunicación de los paquetes con su respectiva VLAN. Muchas gracias.